Bien, vamos a continuar entonces con la lectura de Gálatas. Veníamos en el capítulo 3, seguimos en el capítulo 3, ahora del 19 en adelante. Y el título en la Reina Valera es El propósito de la ley. Y leemos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, y eso es importante, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, pues si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Eterno Dios, te agradecemos por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos enseñas, Padre Celestial, y fuera de ti nada hay para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos. Danos ahora, Señor, el comprender tu palabra, Padre Celestial, y entender tu plan para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, habíamos estado viendo nuestra serie, rara, pero bueno, lo habíamos hecho, el pacto de Dios con Abraham, y cómo ese pacto de Dios con Abraham es por fe y no por obras, es por fe y no por pertenencia, ni a instituciones, ni a grupos étnicos, ninguno, sino solamente por fe. Y el versículo 18 había dicho directamente, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, de manera que nos pone en una disyuntiva, en una bifurcación, como habíamos dicho Pablo, la ley o la promesa, ¿hacia dónde vamos? Y venido Cristo es por la promesa, y si queremos atenernos a la ley o si queremos atenernos a viejos preceptos, y entonces ya abandonamos la promesa. Entonces la salvación es por la promesa. Y ahí es donde Pablo se hace una pregunta que quizás nos hacemos todos, y si la si la salvación es por fe, ¿para qué vino la ley? ¿Por qué vino la ley? Una pregunta válida totalmente, porque claro, si esto es así, está todo ya calculado, está todo armado para que la salvación finalmente sea por la fe y por la promesa hecha a Abraham, entonces podríamos decir la ley fue fútil, fue casi sin sentido. Sin embargo, Pablo, como buen judío, él sabe que no es así, entonces se hace la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Y él dice inmediatamente, fue añadida a causa de nuestras transgresiones. Añadida a causa de nuestras transgresiones. Como habíamos visto, todo aquel que quiera ser o piense que puede ser salvo por la ley, entonces va a tener que cumplir toda la ley, y si no, va a estar bajo maldición. Ahora, el mundo entero conoce, y todo ser humano conoce tácitamente el bien y el mal, y lo dice Pablo también en Romanos 1 del 1:18, y habla claramente ya de la ira de Dios, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y sigue. De manera que el hombre, el ser humano, no tiene ninguna excusa delante de Dios. Nadie, en ninguna parte del planeta, tiene excusa delante de Dios, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen manifiestas por las cosas hechas, lo que los teólogos llaman una revelación general. De manera que todos sabemos que si desobedecemos a ese Dios creador de todas las cosas, y si vamos en su contra y pecamos contra Él, estamos en maldición al respecto de Él. O sea que no hay vuelta ahí, no hay excusa para ningún ser humano. Pero dice, la ley fue puesta por causa de nuestras transgresiones. Debido a que el hombre, como dice ahí, no hizo caso al Dios verdadero, sino que fue y siguió su envanecido corazón, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El ser humano, como dice un famoso predicador, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El ser humano no estimó el adorar a Dios como algo que pudiera hacerse. Quizás le pareció demasiado sencillo. Yo veo que muchos dicen, esto es demasiado sencillo como para ser cierto, debería ser algo más difícil, como le pasó a Naamán, el sirio, cuando fue, porque tenía lepra, fue al siervo de Dios y le dijo, quiero ser sano, y me dijeron que vos podés orar a Dios y que voy a ser sano. Y le dijo, bueno, andá y bañate 7 veces en el Jordán y vas a ser sano. Salió él y dijo, tan fácil. Yo pensé que vos me ibas a hacer unos pases mágicos, que me ibas a orar, que me ibas a cobrar algo por la sanidad, algo ibas a hacer, algo ritual, alguna cosa maravillosa, mística y mágica, y entonces yo iba a ser sano. Pero me mandas a bañarme en este río de porquería, que casi como no vamos así como el riachuelo, pero como el río de la Plata, siendo que allá en donde yo vivo tengo al Tigris, al Éufrates, tengo ríos mucho mejores, más limpios, bañándome ahí no sería sano también. Entonces le molestó la simpleza y la sencillez con la cual el profeta le dijo, vas a ser sano. Y se fue enojado. Solamente su siervo, cuando iba bien de camino, le dice, bueno, si vos hubieras hecho cualquier cosa con tal de ser sano, ¿cuánto más si te dice tiraste 7 veces al río Jordán? Hacelo. Total, ¿qué te cuesta? ¿Cuál es la dificultad de hacer lo que Dios te manda hacer? Lo hizo y fue sano. Y después quiso ir a pagarle al profeta. Y el profeta se negó. No quiero nada. Esto es entre Dios y vos. Quizás le dijo, como él era sirio y los sirios siempre mandaban bandas armadas a Israel, por ahí el profeta le estaba pensando, la verdad que si Dios no me lo manda, no te salo nada. Pero fue algo tan sencillo que él se enojó, Naamán. Se enojó porque era algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque el entenebrecido corazón de Naamán, sus razonamientos tan barrocos en cuanto a lo que debe ser la fe y lo que debe ser una obra milagrosa, era tan oscura que él no podía comprender que fuera tan fácil ser sano. No podía comprender. Lo mismo nos pasa a nosotros hoy por hoy. Vemos la creación, vemos lo que Dios nos puso a nuestros ojos, y nuestro corazón y nuestra mente entiende que esto no es producto de un Big Bang, no es producto de una cadena evolutiva. Esto es producto de la obra creadora de un ser supremo e inteligente, dueño de todo y de nuestras vidas. Pero aún así nos resistimos a que la solución sea tan fácil.
Entonces, nuestro entenebrecido corazón va por el lado del Big Bang, va por el lado de la expansión del universo, va por el lado de la evolución, va por muchos lados y queremos explicar con nuestras palabras y con nuestros razonamientos lo que Dios ya explicó. Veía el otro día unas publicaciones que me mostraba mi hija sobre que decían que el arca de Noé había sido para eliminar ciertos animales monstruosos, ciertos seres monstruosos en realidad. Y yo decía, mirá cómo tratan de justificar de una manera retorcida y rebuscada algo sencillo. Pecado en la tierra, Dios se airó contra el hombre pecador y se lo llevó. Y salvó a una familia y a una serie de animales. Y cosas así. Y notaba cómo el ser humano trata de enroscar todas las situaciones. De enroscarlas tal que termina el mismo enroscado. Y hoy eso lo podemos ver en todas las manifestaciones religiosas. Cómo el hombre se enrosca. No le alcanza, es demasiado suave. Le pasó al pueblo de Israel cuando, teniendo la ley, empezaron a decir los ancianos, bueno, vamos a interpretar la ley. Y ellos empezaron a decir, bueno, los dichos de los ancianos. Tal anciano dijo tal cosa, y este anciano dijo esto respecto a lo que dijo este anciano. Y fueron rebuscando la ley hasta llegar a lo que hoy es el Talmud. Y llegaron a decir, la ley es como el agua. La ley es como el agua. Pero la Mishnah, que era los dichos de los ancianos, la Gemara, la Mishnah es como vino refinado. O sea, como diciendo, la ley de Dios es muy simplona. Es muy simple. Como para que nosotros le demos importancia. Nosotros somos gente inteligente. No podemos aceptar esa cosa así tan elemental. Entonces lo vamos a dar nuestra interpretación y vamos a hacer nuestra propia versión. Y así lograron, y ya hoy llegaron a lo que es el Talmud. Y así siempre el ser humano termina enroscando la palabra de Dios. Termina dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que termina lejos de la palabra de Dios. En esos tiempos también el hombre, con toda la naturaleza alrededor, terminó haciéndose a sí mismo ídolos, dioses. Y tomó como dios al sol, a un toro, al buey, Apis, y así en todas las religiones, en todas las versiones de toda Asia y América, luego fueron creando sus propios dioses, tratando de interpretar lo que es elemental y sencillo. Dios es nuestro creador, Él es nuestro Señor. Le pertenecemos, somos suyos y tenemos que hacer su voluntad. En eso estaba la humanidad, cuando el Señor dijo, bueno, en su plan perfecto, en ese plan perfecto que Él hizo para todos nosotros, dijo, bueno, ahora es el momento de la ley. E introdujo la ley en el momento en el cual Él sabía que era el mejor momento. Y como dice también Romanos 5, hablando de Adán y de Cristo. Fíjense, cuando empezó el pecado y cuando llegó aquel que puede dar final o que dio final a la muerte, que es Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo dice con toda claridad, todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Claro, yo no soy responsable. Sí, le saqué lo que no era mío. Le saqué a aquel que es más débil que yo lo que le pertenecía a él y lo tengo yo. Pero es porque soy más fuerte. Algunos dicen es la ley natural. Por ley natural muchos esclavizaron civilizaciones enteras. Como tomaron como ley natural el hecho de que una raza tuviera que ser esclava de otra raza. Lo consideraban una ley natural. Yo soy más fuerte, entonces tomo esto de vos que sos más débil
Y esa es una ley natural. Había pecado. No se inculpaba de pecado. Y no creamos que hoy, que es un mundo basado supuestamente en leyes, no está lo mismo. Lo vemos abiertamente, como el que es más fuerte va y toma lo que es del más débil y es sin culpa. Ya sea porque engañó al más débil para que lo votara o porque fue con sus armas y se lo sacó. Pero sigue pasando. Pero ahora se inculpa de pecado. Quizás antes de la ley fue dada en el año 1300 a.C., quizás cuando Hammurabi hizo su código por el 1700 a.C., antes no se inculpaba la ley. El primer código fue este Hammurabi, que se dio cuenta y dice, esto no puede ser así. Debe haber una ley, porque hay una ley natural. Alguien lo vio. Hubo incluso faraones que también se dieron cuenta. Amenofis, por ejemplo, que dijo, no puede haber así tantos dioses, hay un solo Dios. Lo llamó Atón, pero se dio cuenta, él veía, hasta hubo un inca que también lo hizo. Pero algunos se dieron cuenta de que la cosa no podía ser como la veníamos haciendo. Lo que pasa es que, claro, como es uno entre 20, 30 millones, bueno, lo pasan para el cuarto. Así mataron a su hijo, a Tutankamón, que era Tutankatón, y lo mataron. Porque quería destruir el culto a Ra. Bueno, pero así el ser humano fue hundiéndose cada vez más en este quebrantamiento a través de una supuesta ley natural de lo que Dios había mandado a través de la naturaleza. Entonces, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es un poco por ahí confusa la frase, como decía Pedro, nuestro querido hermano Pablo escribe y a veces lo escribe en difícil, pero así como por Adán entró el pecado y la muerte para muchos, también abundó para muchos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley fue dada a causa de eso, a causa de las transgresiones del hombre, a causa de las transgresiones del hombre. Dice, y el 16 sigue, y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. De manera que el hombre podía hasta la ley justificarse, es decir, hasta yo me justifico por este derecho que incluso algunos consideraron era un derecho divino. O sea, los faraones decían eran dioses vivientes. Entonces, como yo soy Dios, yo hago lo que quiero. Porque yo soy más fuerte que los otros, entonces se lo saco. Hasta que vino la ley. Hasta que los faraones, por ejemplo, se enfrentaron con el poder de Dios en la figura de Moisés. Y se dieron cuenta que ninguno de sus dioses, ni ninguna de su imaginación, podían en contra de la ley de Dios. Las 10 plagas de Moisés fueron respuestas de Dios a las deidades de Egipto. Y el hombre se dio cuenta de que no podía ir más allá. Había una ley. Y la ley vino a través de Moisés. Como dice Pablo, a los Gálatas, volvemos. Hasta que vinieron, fue entonces dada a través de las transgresiones, hasta que, como elemento básico, como elemento separador del pecado y el no pecado, elemento separador de lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera la simiente a la cual fue hecha la promesa. Una vez que vino Cristo, entonces uno podría decir,
¿Se terminó la ley? El mismo Cristo dice que no. Y se pone un poquito más. Mateo 5, 18. En el 17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. De manera que la ley sigue vigente. La ley sigue vigente. Lo que cambió fue, por decirlo de alguna manera, la metodología a través de la cual el hombre es justificado de parte de Dios. Pasamos de una metodología insuficiente e imperfecta como eran los rituales de sacrificio de Israel a una metodología infalible que es Cristo, el sacrificio de Cristo. Y de manera tal, tanto cumplió Jesús la ley, que él mismo fue el Cordero inmolado en la Pascua para perdón de nuestros pecados. De manera que Jesús vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley y no a transgredir la ley. Pero ¿qué pasa? Estando la ley y estando Cristo, el hombre no puede decir, bueno, pero yo no tengo pecado. ¿En qué pequé yo? ¿En qué te defraudé? ¿En qué defraudé a Dios? Ahora hay una ley. Hay una ley. Y esa ley debe ser respetada. Tanto debe ser respetada que aún en los corazones de los hombres y en los cuerpos legales de toda la humanidad, esas leyes se fueron depurando en sí mismas, incluso cuerpos legales que no tuvieron relación con el cristianismo hasta llegado Cristo. El derecho romano, por ejemplo, el código de Hammurabi, las legislaciones que fueron de pueblos que no tuvieron relación con el cristianismo sino hasta mucho tiempo después. Todas esas cuerpos legales tienen leyes similares a la ley de Dios. ¿Cómo? Que el hombre sabe en su corazón cuál es la verdad. Sabe en su corazón cuál es la verdad. Y no se puede hacer el gil, podríamos decir en Argentina, ante semejante situación. No se puede, no puede mirar a otro lado ante semejante situación. El hombre sabe que está en pecado. Y sabiendo que está en pecado, tiene que responder. El mismo Israel lo supo en su momento. El profeta Malaquías, cuando le escribe a Israel, hablando de parte de Dios, dice, ¿y ustedes preguntan en qué me han ofendido? ¿Ustedes preguntan en qué me robaron? Y les responde, ustedes me robaron, porque ustedes, teniendo un código legal y un código, un pacto hecho conmigo, lo anularon. Y ustedes me defraudaron, porque ni me llamaron, ni me trataron como padre, ni me trataron como señor. Y yo soy su padre y su señor. Se lo dice claramente, 1.6, Malaquías 1.6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Se los dice con toda claridad. Ustedes toman esto muy a la ligera. Ustedes toman esto como si no fuera nada. Vienen acá al templo y tiran la ofrenda ahí al lugar de la ofrenda, como si hacen tiro al blanco a la ofrenda. Y vienen acá y ponen su pan y traen y como si no fuera nada. Y no es así. Ustedes me deshonran. Ustedes me deshonran. Algunos, hay que aclararlo porque en estos tiempos
Algunos dirán, porque trae poco. No, la viuda pobre puso muy poco y sin embargo esa ofrenda, dice el Señor, fue más que toda la de los demás. Porque todos los demás deshonraban al Señor ofreciendo pan inmundo. Pero esta viuda puso su ofrenda, todo lo que tenía, todo lo que poseía, lo puso sobre la mesa. De manera entonces que la ley fue dada para a causa de las transgresiones. Y dice, fue dada por medio de ángeles de manos de un mediador. Y ese mediador fue Moisés. Moisés fue el que medió entre Dios y los hombres para traer esa ley. Él subió al monte, Dios le dio las tablas para que las llevara y llevó esa ley. También en Malaquías está, en Malaquías en este caso 2, Malaquías 2, 4 dice, y sabéis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Y mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y anduvo en temor de mí delante de mi nombre y estuvo humillado delante de mí. Después el versículo 8 dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. O sea que hubo una ley y hubo un pacto a través de Moisés. Y acá es donde tenemos que hacer la división clara entre la ley y el pacto. La ley sigue vigente. El pacto fue reemplazado, porque el pacto anterior era un pacto en el cual había que sacrificar animales, había que cumplir ciertas fiestas, había que hacer ciertos ritos para lograr y tener la salvación. Beneficiaba solamente a los judíos. Claro, era separatista, claro. Solamente este pueblo podía ser salvo, porque el resto de los pueblos no, porque no pertenecían acá. Pero ahora se ha cambiado el pacto. Ahora el mediador es otro. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, que fue el que se entregó. El mismo Pedro, como habíamos visto la vez pasada en Hechos 3:22, dice que Moisés le dijo al pueblo, él levantará un profeta como a mí, a él oiréis, y todo aquel que no le siguiere será desarraigado del pueblo. O sea que ya en los tiempos, y en los tiempos también de la ley, del antiguo pacto, él les había dicho, yo voy a levantar a otro. Moisés lo dijo. No es que lo dijo alguien posteriormente, Moisés dijo, va a venir otro. A él tienen que oír. Y con ese otro vino otro pacto. La ley sigue vigente. Y esto es lo que Pablo le quiere decir claramente a los Gálatas y nos quiere decir a nosotros. La ley sigue vigente, pero el pacto ha cambiado. El pacto ahora es en Jesucristo, claro, ha cambiado, hace 2000 años cambió. O sea, lo dice como si fuera ayer, no, fue hace 2000 años. El pacto ha cambiado, es otro pacto, un pacto hecho en la sangre de Jesús. Hebreos lo dice con una claridad total. Hebreos 8:6. Hablando de Jesucristo, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y luego cita a Jeremías, dice, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, y esto lo dice a través del profeta Jeremías, el día que los tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por
pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y esto es lo que quería dejarles bien claro Pablo a los Gálatas, porque los Gálatas estaban siendo guiados por estos falsos profetas y estos falsos maestros hacia la servidumbre al antiguo pacto, una servidumbre a un pacto diferente. Hoy en día también estamos siendo guiados hacia pactos diferentes y lo podemos escuchar incluso en YouTube, a veces en programas. Pacte con el Señor. ¿Qué pacto tengo que hacer yo con Dios? ¿Acaso puedo yo establecer las estipulaciones de un pacto con Dios? ¿Quién soy yo para establecer esas estipulaciones? Para decirle a Dios, mira, Dios, te voy a dar esto, pero eso sí, yo quiero esto. No me vengas con pequeñez a mí y no acepto un no por respuesta. Así, por encima ahí nomás le tiramos el no acepto un no. Entonces, nosotros no podemos poner las estipulaciones de los pactos. Las estipulaciones del pacto las puso el Señor. Le dio un pacto a través de Moisés. La ley vino y se la dio a Moisés. A partir de ahí se estableció un pacto con la tribu de Leví, y del cual Moisés era descendiente. Y los hijos de Aarón fueron sacerdotes, también hijos de Leví. Se estableció un pacto. Ese pacto duró lo que duró y un día desapareció. Aunque muchos hoy en día digan que es necesario seguir cumpliéndolo, aunque muchos hoy en día digan no, tenemos que cumplir las fiestas rituales, no, tenemos que guardar el sábado, no, tenemos que... Ese pacto desapareció. Y hay un nuevo pacto, un mejor pacto, un pacto que se escribe en nuestras mentes y en nuestros corazones. Un pacto que no hace falta que uno me diga, che, ese pacto que vos tenés no está bueno. Dios obra en mi corazón, porque Él es el que da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Lo dice claramente también Pablo en la epístola de los Romanos, porque es el Espíritu de Dios el que da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. De manera que ya no hay otros pactos. No puedo estar en otro pacto. El único pacto es el pacto en Jesucristo. Y ese pacto en Jesucristo es el que debemos cumplir todos. Debemos cumplir todos. ¿Por qué? Como sigue diciendo en Gálatas, porque y el mediador no lo es uno solo. Habíamos dicho esto de que Jesús es el mediador del nuevo pacto, y Pablo también se lo dice a Timoteo. Dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas? No, porque las promesas hechas a Abraham, que luego se cumplieron en Jesucristo, estaban relacionadas con la ley, porque el que nos dio la ley es el mismo que dio las promesas. O sea, que él Dios no es esquizofrénico, no es que me promete una cosa por este lado y después me da un pacto por el otro lado y en el pacto tengo que hacer cosas diferentes a la promesa o diferentes a la fe o diferentes a todo lo demás. Porque el justo por la fe vivirá. Pablo no fue el primero que lo escribió, fue Habacuc. Y el profeta Habacuc estaba en el antiguo pacto. Pero aún el profeta Habacuc sabía que el justo por la fe vivirá, no solamente por las obras. Y las obras, si no hay fe, no tienen sentido. Y la fe sin obras es muerta, como dice Santiago. De manera que como es el mismo Dios el que nos dio la ley, el que dio las promesas a Abraham y el que dio el nuevo pacto, ninguna de ellas se contradicen entre ellas. Dice, luego la ley es contraria a las promesas en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar
la justicia verdaderamente sería por la ley. O sea, si el pacto de Moisés realmente hubiera podido vivificar al ser humano, cambiar su corazón, no hubiera existido Cristo. Estaríamos todavía matando animales, sacrificando gallinas y vacas. Ahora las sacrificamos con otros objetivos. Pero bueno, en ese tiempo era una cuestión ritual. Pero no fue así. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Como decimos, ¿es el plan B de Dios, Jesús? No, esto ya estaba planificado. Hasta que viniera la simiente. Hasta que el ser humano conociera a Cristo y pudiera en Cristo venir a la salvación. Más la Escritura dice, lo encerró todo bajo pecado. Quedó todo encerrado ahí y la ley lo encerró ahí. Mirá, todo aquello que se aparte de esto, y si uno lee la ley, los 10 mandamientos dados por Dios, se va a dar cuenta que el ser humano los entiende con toda claridad. Lo que muchos les falta entender es que cuando ofendemos esos mandamientos, más que ofendernos a nosotros mismos y ofender a alguien, estamos ofendiendo a Dios. Estamos errando a lo que Dios nos dijo que hagamos. Estamos errando al blanco, que es el concepto de pecado. Por eso la ley, porque tenemos que entender que nosotros estamos bajo pecado y Dios, dice la Escritura, encerró todo bajo pecado para que la promesa que es la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, y esto era vital para los gálatas, que estaban bajo ese ataque, su fe estaba bajo ese ataque. Es decir, sí, está bien, es la fe, pero la fe no alcanza. La fe no alcanza, es decir. Y esta es la cuestión. Si la fe no alcanza, porque vos también tenés que hacer esto. La fe no alcanza, vos también tenés que diezmar y ofrendar. No, la fe no alcanza, vos tenés que sembrar. No, la fe no alcanza, vos tenés que hacer un pacto con Dios. No, la fe no alcanza, vos tenés que sí o sí venir a la iglesia todos los domingos y de noche también. No, la fe no alcanza, vos también tenés que hacer esto. Y la fe es suficiente. Y es la fe la que nos va a llevar a ofrendar, a diezmar, a ir a la casa del Señor, a estar con los hermanos, a tener una vida de comunidad. Es la fe. Y esa fe es la fe del nuevo pacto. Y no las estipulaciones de cualquier otro pacto. En el caso de los Gálatas, el pacto de Moisés. En el caso nuestro también es una de las opciones, el pacto mosaico. Es una de las opciones que hoy es muy, pero muy seguida por muchos cristianos que creen que el pacto mosaico es vigente hoy para nuestra salvación. De hecho, muchos creen que para quienes son judíos no les hace falta creer en Cristo. Cristianos que creen eso, porque son judíos. Sin embargo, Pablo dice otra cosa. Pablo dice que no hay justo ni aun uno y que todos necesitamos venir a la fe en Jesucristo. Y yo creo que si nos queda eso, es el mensaje que Pablo les quería hacer entender a los Gálatas. No se dejen enroscar, aunque él era bastante enroscadito como hablaba, pero bueno, no se dejen enroscar. La fe es suficiente. La fe es suficiente. Y si el Espíritu Santo mora en ustedes, entonces ese Espíritu que recibieron no por obras de la ley, como lo vimos antes, sino por el oír con fe, ese Espíritu les va a dar testimonios a su Espíritu de que son hijos de Dios. Y ese Espíritu es el que va a producir en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese Espíritu es el que, en definitiva, los va a llevar a vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivan. No lo demás. Lo demás son pactos humanos. Y si yo me
me engancho en los pactos humanos, entonces me estoy yendo, como lo vamos a ver luego, del pacto de la fe. Y es lo que Pablo no quería que los gálatas hicieran. Por eso, quedémonos con esto. La fe es suficiente. El nuevo pacto es en la fe en Cristo, es por su sangre. Y el viejo pacto y los otros pactos no son de Dios. Dios ya los dio por viejos, los desechó, los sacó afuera. Solo quedó Cristo, su muerte, su resurrección y el pacto que es por la fe en Él. Eterno Dios, gracias por tu gran amor y misericordia. Señor, enséñanos esto que parece, Señor, tan difícil a nuestro entendimiento, Padre. Enséñanos y llévanos a este pacto, o a través de este pacto, Señor, en Cristo, que es por la fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.